frente y barbilla también aquí al frente. Las manos me da igual donde las coloques, en la cadera, en las rodillas, en los muslos, no me importa. En esos primeros movimientos en círculos que vamos a ir ejecutando ya, tengo que mantener ese eje sin mover, es decir, estable. No quiero de momento esto, quiero mantener el eje aquí, una línea recta, y desde ahí sacar esos movimientos en círculos, en un sentido y en el sentido contrario. Cambio, aquí en un sentido y en el sentido contrario. 2, 1, cambio, ahí en un sentido, 3, 2, 1 y cambio en el sentido contrario, 4, 3, 2, 1. Vale, me mantengo en el centro, voy a por la basculación, pubis hacia el ombligo y al... Ahí con nuestros hombros aflojados. Nos vamos a por el siguiente movimiento. Voy a volver a mi pelvis. En este caso, lo que quiero es que desde tu pelvis hagas ese movimiento como de balanceo, un vals aquí, llevándome la costilla como si la quisiéramos traer la cresta yaca hacia la costilla. Como si quisiera levantar el glúteo de la pelota. ¿Vale? Pero teniendo en cuenta que tengo que mantener la pelvis en posición neutra, ¿no? Vale, nos vamos abajo, me giro para que no vean de nuevo y me quedo otra vez con esas piernas abiertas. Voy a imaginar un eje que entra desde arriba y va a la pelota, atraviesa la pelota y llega al suelo. Y desde aquí voy a hacer esos movimientos en círculos.
Así que abro aquí, pelvis en neutro, escápulas conectadas y lo que quiero es ese me levanto pero no, ¿vale? Me levanto pero no pierdo el contacto del glúteo con la pelota, mantengo pelvis en neutro. Me voy atrás, alargo y abajo. Vale, ahora ya tengo un poquito más de pulso para poder pasar al siguiente bloque. Voy a por la pica, yo la tengo aquí, y las mancuernas, que las tengo preparadas también. Vamos a por ello. Cogemos la pica y nos volvemos a sentar en la pelota. Bien. Bueno, nuestra pica, lo que hacemos con ella es tirar de ella hacia afuera. Es decir, yo me imagino que si tuviera algo que no fuera rígido y lo quisiera poner extendido, lo que hago es que, pum, tiro de ello hacia los extremos. Eso es lo que voy a hacer con la pica. Tirar de ella, aunque la pica no se vaya abajo, nosotras vamos a tirar de ella hacia los extremos. ¿Por qué? Porque así voy a mantener las escápulas conectadas y voy a evitar que los hombros se vengan hacia mis orejas. Así que aquí tiras de la pica hacia los extremos, alineamos esa pica con nuestro pecho y quiero que te lo lleves por encima de la cabeza y vuelvas de nuevo a la posición de partida. Cojo aire aquí y exhalo a la línea. Combinación ahí, que aunque no me vean las piernas no pasa nada, que va a ser muy buena para alargar toda esa parte y movilizar toda esa columna. Me vale, bajamos aquí. Quedo con ella porque voy a flexionar y a extender para movilizar ya un poquito hombros y codos antes de meterme con las manos. Hacia
preparadísimas para poder coger el peso, así que nos vamos a poner, dejamos la pica aquí a un lado y nos vamos a por las mancuernas. Mancuernas, 2 paquetes de legumbre, 2 botellas pequeñas de agua, lo que tengas en casa para poder trabajar con un poquito de peso aquí. Siempre os digo, el peso entre medio y kilo y medio, ¿vale? Es más que suficiente. Y eso sí, si yo veo que estoy haciendo 8 repeticiones y que en la sexta ya voy muy forzada, pues hago 6 repeticiones, ¿vale? Vamos a hacer las 3 series, porque sí que quiero que hagas las 3 series, pero yo prefiero que quites repeticiones a la serie a que me hagas 2 series completas y la última no me la hagas. Hacemos 3 series y si veo que tengo que regular el esfuerzo. Y bueno, aflojamos aquí un poquito. Cuando aflojas, es verdad como que descompones un poco la figura, ¿no? Como que te dejas ir. Bien, está bien, porque bueno, lo que quiero ahora es que me aflojes un poquito. En cuanto me vuelvo a posicionar para hacer la siguiente serie, ya está otra vez posicionada, con mi columna larga, con pelvis en neutro, con hombros debajo de las orejas, con escápulas conectadas. Vamos a probar. Venimos trabajando con él arriba, ¿vale? Con la siguiente figura de pie. ¿Qué hago? Abro las piernas para poder sacar la pelota lo suficiente. Hasta la mitad, ¿vale? Una vez que estoy aquí, lo que voy a hacer es los pies, en lugar de rotados hacia afuera, voy a llevarlos hacia adelante. ¿Qué me pasa al hacer esto? Que ya estoy apretando ligeramente la pelota, ya tengo cierta activación de aductores aquí. Desde ahí, pelvis apuntando con el pubis hacia adelante, ya estoy con el glúteo activo, bien aquí. Y ahora nos mantenemos con el tronco largo y sacamos la serie de la... Y atrás, vale, me siento, dejo un poquito las mancuernas aquí a un lado, que ya lo tengo, aflójame aquí un poquito, al libre albedrío, aflójame.